buenas amigos, sean todos bendecidos y bienvenidos una vez más a este su programa Fe y Razón, un programa que está dedicado a llevarles temas de análisis científicos, históricos, sociales, teológicos, pero sobre todo fundamentados en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy tenemos un tema de corte actual, un tema muy importante que queremos compartir con todos ustedes, y es el tema situación política en República Dominicana vista desde la palabra de Dios. Y para ello tenemos como invitados especiales a nuestros hermanos, el arquitecto Luis Sena y el pastor Fidel Lorenzo. Hermanos, bienvenidos a este espacio. Muchas gracias. Gracias, Carlos, por darnos el privilegio, ¿no?, de acompañarle en el día de hoy, y a nuestro querido Luis Sena, amigo, que él ha sido uno de mis mentores de manera indirecta, no se entera mucho, pero le ha dado seguimiento por muchos años, y sus enseñanzas, sobre todo en el área de el contexto social de la iglesia y la responsabilidad del cristiano, de verdad que me ha enseñado bastante. Así que es un honor hoy acompañarle. Y es mucho decir que él haya sido mentor suyo, porque sin ánimo de vanagloriarnos aquí, ustedes dos han sido mentores míos. Yo le doy seguimiento al pastor Fidel Lorenzo, sus intervenciones en los medios de comunicación defendiendo, como siempre, la verdad de nuestro Señor Jesucristo, los valores cristianos de nuestro país. O sea, para mí de verdad que es un privilegio tenerlo aquí. Y el arquitecto Luis Sena, que me da clases cada vez que viene aquí. Yo siempre aprendo algo nuevo con nuestro hermano Luis. Señores, el tema de hoy hemos querido traérselo a los hermanos y amigos que siguen este espacio, porque en los últimos días han estado aconteciendo una serie de sucesos en la República Dominicana que tienen que ver con el desenvolvimiento del contexto sociopolítico que vivimos en la nación. Primarias, declaraciones políticas, o sea, estamos siendo bombardeados por toda una avalancha de la política en nuestro país. Y obviamente los cristianos estamos en el medio de esa avalancha, y nosotros queremos entender cómo podemos los cristianos recibir todo esto de la política de nuestro país, cómo debemos actuar, cómo podemos reflexionar ante esto, porque estamos cerca de unos comicios para el 2020, y los cristianos necesitamos toda la información que sea posible para nosotros poder defender nuestros valores, defender nuestro voto, pero sobre todo presentarnos delante de Dios con una clara visión de lo que debemos hacer. Fidel, ¿cuál sería tu introducción al tema? Mira, yo creo que nosotros, los cristianos que conocemos el contexto latinoamericano y República Dominicana, estamos de acuerdo que tenemos un trasfondo sociocultural muy apegado al caudillismo, y la política no es la excepción. Está en la iglesia, está en la política, está en el sector empresarial, laboral, en el sector social, en todos los sectores impera esa cultura caudillista, porque esa es nuestra herencia política que nos marcó bastante. La actitud del cristiano debería girar en el contexto nuestro, yo diría en tres direcciones: proactiva, intencional y defensiva. Y se parece mucho, ¿no?, al sistema de manejo nuestro en la calle, que tiene que ser a la ofensiva y a la defensiva. Correcto. Si me voy a quedar indiferente, entonces debo ser defensivo, porque el sistema como tal tiene muy pocas bondades que ofrecer a la sociedad dominicana. Si voy a incursionar en la política o involucrarme de alguna manera, entonces tengo que ser intencional y proactivo conforme a los principios y valores que como cristiano yo represento. Como cultura somos muy dados a dejarnos encantar por los colores, y nos encantan los colores y los eslogans de los partidos políticos, y es una herencia que traemos desde nuestros antepasados sin ningún tipo de miramiento ni de evaluación profunda de su fe y de su participación.
En este tiempo que la iglesia ha despertado, porque por muchos años la iglesia se mantuvo peleando con demonios misceláneos. No te quites, no te pongas, no te hagas, no participe, no asista. Y el diablo preparando su gran plan maestro. El diablo mandando a sus mejores activos a las universidades a estudiar sociología, psicología, derecho, marketing, mercadeo, publicidad. Y ahora resulta que esos demonios jerárquicos vienen contra la fe y precisamente actúan desde la base de la política partidista que gobierna los pueblos, y entonces nos ha dado en la cara, correcto, de frente. Y es el momento entonces cuando la iglesia comienza a pensar cómo involucrarse y cómo ser parte de los cambios que necesita nuestra sociedad, y en ese punto que digo que tiene que ser proactiva y que tiene que ser intencional, olvidándose de los colores de los partidos y apelando más a los principios y a los valores que nos identifican como cristianos. Arquitecto, tomando como base, ¿no?, en esta conversación lo que nos está expresando el pastor Fidel Lorenzo, ¿cómo debemos entonces los cristianos abordar la situación política de nuestro país para prepararnos en función de lo que está explicándonos Fidel? Sí, fíjate, la situación que nosotros estamos viviendo en la nación dominicana, la situación política, es un resultado natural y orgánico de la manera de pensar del pueblo dominicano, que ha sido condicionada por una serie de factores y que no se ha desarrollado sobre una base educativa sólida. Entonces, no tiene solución. Hay problemas que no tienen solución. Okay, eso es lo primero que debemos. Sería enfocar esos problemas primero. Todo problema no puede ser resuelto con la lógica del sistema que produjo el problema. Correcto. Entonces tiene que haber una lógica diferente. En física sería el fenómeno de la inercia. Para cambiar la condición de reposo o de movimiento de un cuerpo se necesita una fuerza externa. Entonces, los resultados de ese caudillismo y de el efecto en la población de ese caudillismo, nutriendo una población servil, no puede corregirse ni en el corto plazo, ni sustituyendo personas unas por otras, sino trabajando un proceso educativo en la base de la sociedad, que en el cristianismo se llama el discipulado de la nación. Así es. El cristianismo es sabio porque viene de la sabiduría de Dios, la sabiduría máxima que creó el universo. Entonces, personas bien discipuladas son personas que tienen una identidad clara, que tienen un carácter, que son capaces de comprometerse con una visión de pacto con su nación y con las instituciones. Sin personas así, en la base de la sociedad, en los sectores populares, entonces los más fuertes y los más astutos se turnan con un color y con otro para sacarle provecho a la masa de la sociedad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia está llamada a edificar a esa base de la sociedad con la verdad de las Escrituras para que sean personas que tomen las mejores decisiones de acuerdo a su bienestar y a su filiación hacia Dios. Así es, pero escuchando esa reflexión, arquitecto, a uno le viene entonces a la mente, ¿no?, ¿cómo o quiénes deberían discipular en ese sentido? Porque estamos hablando de política, no solamente estamos hablando de cuando el cristiano va a la iglesia a recibir la palabra, las orientaciones de los dirigentes de la iglesia, conforme a la palabra de Dios, pero también recibir un discipulado en ese sentido. Pastor Fidel, ¿cómo entonces nosotros podemos hacer esa interpretación entre lo que nosotros debemos
reconocer en la iglesia que es recibir el Evangelio, pero también disipularnos para poder actuar de manera correcta, conforme a la palabra de Dios en la parte política. Mira, conforme a lo que ha planteado Luis, estoy de acuerdo que si no tenemos un discipulado colectivo, no vamos a tener una práctica consecuente en la iglesia. Uno de los defectos de la iglesia en la República Dominicana es que adoptó unas enseñanzas importadas desde el principio y no se apegó a un principio de autóctono y de autonomía. Los misioneros que nos implantaron a nosotros, a los que venimos de iglesias históricas, tradicionales, dentro de su paquete misionero metieron una mochila que se llamaba cultura. Correcto. Y la trajeron en ese viaje misionero, pero nos vendieron también esa mochila como parte del paquete del Evangelio. Entonces, comenzaron por quitarnos nuestra propia identidad como pueblo e imponernos su cultura como parte de nuestra identidad. Yo creo que ustedes también vienen de iglesias históricas. Ustedes recuerdan que nos dijeron no se puede batir la mano, no se pueden usar hay ciertos instrumentos altisonantes, porque eso como que le molesta en los oídos a Dios. Nos trajeron... O sea, tambores. No se pueden usar, no, ninguno de esos instrumentos. Ni siquiera... hay que usar instrumentos dulces, órgano, piano. Europeos. Sí, anglosajones. De Europa del Norte. Sí, exacto. Violines. Y entonces por ahí comenzaron despojándonos de nuestra identidad. Pero no solo eso, nos trajeron sus enseñanzas en su estilo a una cultura súper atrasada y entonces nos dejaron una gran laguna. ¿Cuál fue la laguna? De no aprender a proveer para los nuestros en el contexto de sus necesidades. Hasta el día de hoy, probablemente el 90% de las escuelas dominicales, las que existen, que ya existen muy pocas, Luis y Carlos, todavía usan manuales importados de los Estados Unidos. Dígame usted, Luis, en un manual que produce una editora en Estados Unidos, usted va a encontrar el tema del embarazo infantil. No lo va a encontrar porque ese no es un problema en Estados Unidos. Usted no encuentra el tema de la corrupción. Ni del liderazgo caudillista. Tampoco. Porque ese no es un problema de ellos. Exactamente. Pero hasta el día de hoy, sin pensar, seguimos utilizando esos materiales que no contribuyen en nada para la formación del carácter de un hombre y una mujer que viven en República Dominicana. Correcto. Con una realidad completamente diferente. Y yo creo que no basta con educar, hay que educar con entendimiento y que produzcan resultados que transformen nuestras comunidades, nuestras sociedades. Entonces, no es difícil involucrar los temas que tienen que ver con política, que son todos esos temas, en el currículum de escuela dominical de la iglesia. Y desde allí se forma el carácter de un muchacho, de una niña, que van a ser ciudadanos, que se van a involucrar en política partidista más tarde y que entonces van a poder hacer la diferencia en el país. Correcto. Hay que comenzar por ahí. Hay un ejemplo que me fascina, que es el ejemplo de Corea del Sur. O sea, la creación de Corea del Sur es una división ideológica. Se dividen de Corea del Norte, allá se quedan los comunistas y para el sur vienen los cristianos. Y en base a su fe establecen un país, un estado. Pero lo primero que hicieron los misioneros norteamericanos allí fue lo diferente a lo que hicieron aquí. O sea, allí crearon la universidad, Yonsei University. Sí, claro. La segunda universidad privada más importante de Corea del Sur, con la mejor escuela de economía y la mejor escuela de medicina. Por ahí han pasado todos los que han sido presidentes en Corea, desde su fundación. Pero ellos invirtieron en la formación de un carácter, de una preparación, pero ustedes,
si ustedes van ahí a esa universidad, o los amigos que nos están mirando, se van a dar cuenta que el departamento más importante de esa universidad es el departamento pastoral, hasta el día de hoy. O sea, todos los estudiantes de esa universidad pasan por el auditorium donde se da el discipulado y donde se predica el evangelio. ¿Y cuál ha sido el resultado? Los presidentes, los ministros, el mejor sistema de salud lo tienen ellos, pero también el respeto que se imprime al liderazgo, eso es incomparable. O sea, ellos hicieron del evangelio una cultura que se enseña. Enseñaron a orar, pero enseñaron también a accionar. O sea, no solo se quedaron en la oración. Alguna gente me malinterpreta cuando yo digo, bueno, es que no basta solo con orar. Porque cuando se presenta un problema, yo veo aquí mucha gente espirituales solamente llamando a la oración. Así es, así es. Pero no solamente es orar, es también dar paso de acción. Correcto, y la misma palabra lo establece también. Claro, entonces, cuando tú vas al Congreso de Corea, tú te vas a encontrar que tienen alrededor de 90 diputados evangélicos, que son mayoría y que votan los proyectos y aprueban los proyectos que a ellos como cultura cristiana les conviene. Pero no solo se queda ahí, o sea, ellos sí han liderado los cambios, que es lo que nosotros no hemos hecho. Nosotros vamos detrás de los cambios que inician los no creyentes. O sea, ellos, reactivos. Sí, somos reactivos. Por ejemplo, las 5 empresas tecnológicas más importantes de Corea son de capital evangélico. Samsung, Hyundai, Kia, Panasonic, son de capital evangélico. Los dueños diezman, ofrendan, donan tecnología a las escuelas, a las universidades. Entonces hay que aprender a involucrarse, oye hermano, mirando un poco más allá de lo cotidiano y de las pesetas que podemos conseguir para sobrevivir en esta sociedad, sino hacer un enfoque diferente en la iglesia, y para eso hay que romper paradigmas y hay que quebrar algunos formatos que nos han sido impuestos. Cuando volvamos de la primera pausa, me gustaría que enfocáramos también la parte de qué establece la palabra de Dios de manera directa, porque yo he encontrado muchos textos donde Dios manda a sus líderes a establecerse de forma organizada políticamente. Cuando estábamos fuera de cámara, el arquitecto Luis Sena decía que el Señor Jesucristo permea todo, porque es el dueño y Señor de la política, de la ética, de la moral, de la naturaleza, de todo. Y en la palabra de Dios nosotros encontramos muchos ejemplos, desde la fundación de Israel, y que el Señor a través del Evangelio también nos pide que nos preparemos. Me gustaría que entráramos un poquito de profundidad en esa parte. Cuando volvamos en su espacio Fe y Razón, continuamos con este interesante tema. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón y estamos tocando el tema de la política, situación política en la República Dominicana a la luz de la palabra de Dios. Y estamos compartiendo con el arquitecto Luis Sena y el pastor Fidel Lorenzo. Y le preguntaba en el primer segmento, antes de irnos a la primera pausa, sobre qué nos indica la palabra de Dios en cuanto a cómo el Señor en su misma palabra nos manda a formar parte, ¿no?, de una sociedad que somos permeados, ¿no?, por todo este movimiento político, toda esta ideología política. ¿Cómo el Señor se manifiesta en su palabra con relación a la política, a cómo el pueblo de Israel se formó y qué establecía el Señor en cuanto a ese tema? Bueno, lo primero que debemos recordar es que Dios sacó a una nación de esclavos de Egipto y los llevó a la tierra prometida y los estableció como una nación de hombres y mujeres libres en una tierra que la describe
como que fluye leche y miel, haciendo alusión a la capacidad productiva y a la responsabilidad productiva de esa nación. Entonces, el orden político que Dios estableció para ellos fue teocrático. Sin embargo, muy temprano, desde el principio del libro de Deuteronomio, vemos que Él asigna que el pueblo elija sus gobernantes en base a criterios de carácter. Es decir, debían ser hombres con ciertas características que se sometían a las enseñanzas de Dios, el Dios del pacto, que prometía bendecirlos si ellos se mantenían fieles y obedientes a las indicaciones y a los mandamientos que Él le había dado. Entonces Dios organiza a Israel como una nación diferente de las demás naciones sobre la base de la justicia, de la verdad, de la belleza, que son atributos de Dios. La nación de Israel debía reflejar en su vida nacional las características del Dios al que ellos le servían, para que las naciones circundantes aprendieran sobre ese Dios mirando el funcionamiento nacional, incluyendo las estructuras de gobierno de la nación de Israel. Correcto. Entonces, en la nación de Israel, en la evolución del tiempo, pasa por un periodo, ¿verdad?, de jueces, luego de la monarquía, y tiene su cúspide en lo que se le llama la monarquía unificada bajo David y Salomón, que reflejan completamente una estructura todavía, aunque un rey temporal político, pero sometido a Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor de todo el universo, del cielo y de la tierra. Él mismo lo dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, como Israel pertenecía a la tierra, igual que la República Dominicana, el autor, el jefe de la República Dominicana es Jesucristo, y su pueblo debe trabajar para que los sistemas sociales de la República Dominicana reflejen ese señorío, como las autoridades en la nación de Israel debían reflejar el señorío de Dios y la presencia de Dios representada por el templo, primero por el Arca del Pacto temporalmente, y luego con la monarquía unificada bajo David y sobre todo Salomón, el templo de Salomón, reflejando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Correcto. En el contexto del Nuevo Testamento y de la iglesia, Dios está presente no en un templo, sino dentro del corazón de cada persona que ha nacido de nuevo. Pero la responsabilidad de cada ciudadano de la nación es contribuir para que la justicia, la verdad y la belleza del reino de Dios se dejen ver en los sistemas sociales de la nación. La identidad primaria del dominicano que es cristiano es con Cristo, no con la República Dominicana. Pero el objetivo de Cristo es gobernar la República Dominicana a través de líderes que le sean fieles a Él, porque eso es lo que trae el bienestar para toda la nación. Entonces, desde su misma semilla, el pueblo de Israel, como una nación de hombres y mujeres libres, Dios creó estructuras que se basaban en el conocimiento de Él y de su palabra, porque no hay otra referencia de sabiduría para organizar una nación libre y próspera que no sean los principios de la palabra de Dios. Así es. Entonces, Pastor Fidel Lorenzo, pero viendo esto desde la palabra de Dios, quiere decir que la comunidad cristiana debe de enfocarse precisamente en esa línea ética, vamos a decir también estructura política, sobre la base de la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que es la plataforma, como Él es nuestro Señor, es la plataforma para el desarrollo de una nación, donde estemos los cristianos, donde los cristianos podamos hacer un aporte como ciudadanos. Tiene que ser así. Y hay un texto que nos ayuda mucho también en el Antiguo Testamento, y es el ejemplo de Moisés.
y hetero. Correcto. Allí se organizan las diferentes cortes. Correcto. El principio de la delegación Sí. de autoridad. A través de la justicia de Dios, Desde el buscando la Tribunal justicia. Constitucional hasta los Correcto. juzgados de paz. Correcto. Se establecen allí. Pero a mí me apasiona algo que dijo Jesús, muy simple, y yo me he quedado con esa definición del reino, Luis, porque ahora hay mucha gente que, oye, que te venden el reino como algo abstracto, como algo, y reino para allí, que este es un hombre de reino porque recibe mucho dinero de ofrenda y de diezmo y tiene buen vehículo. Pero la definición que dijo Jesús, porque el reino de los cielos es justicia, paz y gozo. Yo me quedo con esa definición del reino. ¿Qué pasa? Si no hay paz, si no hay justicia, no puede haber paz ni puede haber gozo. Pero la justicia no es abstracta, es tangible. Es tangible. Correcto. Entonces, ok, hay política partidista y política públicas en las que debemos converger los cristianos. La gente piensa que cuando hablamos de política solamente estamos hablando de ser miembro de un partido o ir como candidato a unas elecciones. Aquí hemos tenido un proceso participativo en los últimos años. Por ejemplo, ustedes recuerdan la reforma constitucional del 2010, que fue muy consensuada. Ahí participaron líderes cristianos, pastores, sacerdotes, y se hizo una gran alianza, y en esa conformación, cuando nosotros hablamos de proteger la Constitución, lo hacemos no nada más desde el orden partidarios y del poder político, sino porque esa Constitución del 2010 tiene unos valores que son afines con nuestra fe. Correcto. Como decía Luis, en principio define la identidad del pueblo dominicano. Claro. Dice cuál es el libro que está en el escudo, dónde está abierto el libro, la cruz, qué significa, define a Dios como un valor fundamental de la nación y habla del juramento patriótico en esa Constitución, donde hombres de Dios se encargaran de que esas cosas quedaran bien claras y especificadas y que formen un cerco que le da identidad a esta nación. Segundo, allí se logró proteger la vida en su artículo 37, y ese aporte fue de la iglesia, el de proteger la vida. O sea, fuimos proactivos en proteger la vida, pero en proteger la familia en su artículo 55, que promueve el matrimonio como la base de la familia entre un hombre y una mujer. Pero también fuimos proactivos en defender el derecho de los padres a decidir el tipo de educación que quieren para sus hijos. Eso es política. Correcto. Eso es política. Luego, en el año 2012, aprobamos una ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que estableció la construcción de 3 grandes pactos. El pacto educativo, el pacto eléctrico y el pacto fiscal. ¿Qué pasa? La República Dominicana tiene un Consejo Económico y Social que es el único en el mundo que incluye a la Iglesia Católica y a la Iglesia Evangélica. Ahí se discuten los grandes pactos con el sector empresarial, sector laboral y sector social. ¿Qué busca la iglesia ahí? Abogar por los más pobres, por los que no tienen voz, los que no tienen intereses y que tienen que ser defendidos. Pero igual por la creación, el medio ambiente, el ecosistema, los derechos humanos de las personas. Entonces, ese es el rol también del cristiano. Nosotros duramos casi 2 años, 2 años y medio discutiendo un pacto educativo. ¿Y qué buscábamos en ese pacto educativo? Preservar los valores de la fe y que se hiciese un acuerdo de cogestión con el Estado Dominicano para que la educación cristiana pueda seguir existiendo y enseñando valores a los niños y no que sea una educación en la que se aparte de la fe a los estudiantes. Y la gente a veces decía, pero ¿y qué busca Fidel Lorenzo discutiendo en el Consejo Económico y Social sobre el pacto educativo? Claro, estoy tratando de salvar el futuro de la educación de nuestros niños para que sea una educación igual, como dice la Constitución, de calidad y gratuita para todos,
pero que no pierda esos valores cristianos que ya están incluidos. Esa ley de estrategia establece también lo que es el pacto eléctrico. Duramos 3 años y medio discutiendo un pacto eléctrico que al final no se ha firmado. ¿Por qué? Por los intereses, la voracidad empresarial y la corrupción política que no le conviene. Ahora, ¿qué abogamos nosotros? Una energía limpia, una energía de calidad y más barata para la población. Porque los cristianos también pagan energía eléctrica y no se la roban. Y si se le va la luz no pueden producir. O si se sigue el sistema de corrupción en la firma de los contratos, los pagamos de nuestros impuestos, porque los evangélicos también pagan impuestos. Entonces, no se puede desligar una cosa de la otra. No, no se puede. No podemos separarla. No se puede. De hecho, es que la misma palabra de nuestro Señor nos manda a esforzarnos, y cuando nos manda a esforzarnos, nos manda a dar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, que son los valores que Cristo nos da cuando nos transforma, cuando nos hace nueva criatura, cuando nos da ese paso a la salvación, no esa apertura a la salvación, inmerecida de nosotros, por parte de nosotros, no la merecemos, pero cuando ya nosotros nos comprometemos a servir a Cristo, pues nos comprometemos a sus valores universales, o sea, los valores de Cristo, que son los únicos valores que nos dan el avance en la sociedad, son universales. Entonces, los cristianos, obviamente, con la explicación que usted dio y también con la explicación que dio el arquitecto Luis Sena, directamente desde la misma palabra de nuestro Señor, pues nos demuestra de que los cristianos tenemos que tener participación activa, ser proactivos en la parte, ¿no?, de la defensa de esos valores que Jesucristo nos manda a defender. Cuando volvamos después de esta siguiente pausa, yo quisiera entonces que analicemos un poquito la parte de cómo estamos en la actualidad y hacia dónde nos visualizamos los cristianos con todo este proceso político que estamos viviendo. El 2020 lo vemos a la vuelta de la esquina y los cristianos estamos necesitados de poder escuchar reflexiones que nos puedan ayudar a dirigirnos en el mejor de los sentidos, obviamente en oración y escudriñando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Cuando volvamos después de esta pausa, seguimos en su espacio Fe y Razón. Bien, y continuamos en su espacio Fe y Razón. Estamos tocando un tema que yo sé, estoy convencido de que a muchos de ustedes, nuestros hermanos, les va a gustar mucho, ¿no? En nombre de nuestro Señor Jesucristo, y toda la gloria y toda la honra sea para Él. Y también a los amigos que comparten, ¿no?, la visión que tenemos los cristianos de la defensa de los valores de la familia, la defensa de los valores de nuestra justicia, la defensa de los valores, ¿no?, de nuestra patria, con nuestra identidad, ¿no?, que está muy ligada a fortalecer el marco de la libertad, la justicia y el bienestar social, que son los valores cristianos. Y quisiera compartir con ustedes, hermanos, esa reflexión que ustedes nos están dando sobre qué tenemos que hacer los cristianos para tener una idea clara de qué nosotros tenemos que hacer de mira a los próximos procesos electorales, no nosotros tener esa participación política, o simplemente ir a sufragar el voto, ir a echar el voto con una plena conciencia de lo que nosotros tenemos que hacer y qué es lo que nosotros buscamos y defendemos. ¿Cómo usted, Pastor Fidel Lorenzo, ve la situación política para nosotros los cristianos? Bueno, la situación política no es favorable, porque el sistema político, que es el que está en estado de emergencia, hace muchos años que optó por expulsar la ética y la moral de sus filas. Entonces, hemos vivido todos estos años de historia en un estado presidencial. Somos muy presidencialistas. Sí, claro. Hemos anhelado ser
un Estado constitucional, donde la Carta Suprema sea la que ponga límites a todos los poderes del Estado, incluyendo al Poder Ejecutivo. ¿Qué pasa? Que al vivir en un Estado presidencial, nos hemos convertido en un Estado delincuente. Y usted dirá, eso suena muy duro. Suena muy duro, realmente. Los gringos me enseñaron a mí, yo tomé un préstamo en un fondo de inversión, usted sabe, Luis, que uno buscando ventaja de intereses más bajitos, tomé un préstamo en una institución cristiana para comprar un terreno para construir un templo. De repente me atrasé un mes en el pago, con la dificultad aquí económica de ingresos. Claro. Yo recibí una carta del tesorero donde me decía, Pastor Fidel, usted está en estado de delincuencia. A mí me dio duro. Así mismo, ese mismo término. Claro, Okay. Porque en inglés se usa ese término. Claro, claro. No es que violentar tiene un acuerdo o una ley. Exacto. que en castellano. Exactamente. Pero yo entiendo que violar la ley es delincuencia. ¿O no? Sí. Sí, es delincuencia. Correcto. Entonces, el Estado aquí viola la ley todos los días de manera olímpica y de manera intencional. Y lo triste es que quienes hacen la ley la justifican. La justifican. Por ejemplo, Pero lo justifican gratis. no creo que sea gratis, es por interés. O sea, o le pagan o tienen algún interés. La ley dice, por ejemplo, cuál es el presupuesto que hay que asignarle al Sistema Nacional de Salud. El Poder Ejecutivo, cuando hace el presupuesto, no le asigna la cantidad que dice la ley y los legisladores aprueban la ley de presupuesto con un déficit en el Sistema Nacional de Salud. La ley dice lo que hay que asignarle al sistema de justicia, pero el Poder Ejecutivo hace su presupuesto, lo manda al Congreso y el Congreso lo aprueba violando la ley que dice cuál es el porcentaje que hay que asignarle al sistema de justicia y a los ayuntamientos. Entonces, es un Estado delincuente. Si fuese un Estado constitucional, todo el mundo tuviera que someterse, como decía Luis, al imperio de la ley, en principio, al régimen de la ley. Entonces, nosotros necesitamos que los cristianos comiencen a pensar que nos conviene pasar de un Estado presidencial a un verdadero Estado social, democrático, de derecho, donde se respete la Carta Magna, que es la Biblia social de la República Dominicana, así como la Biblia nuestra es la constitución moral del pueblo dominicano. Cuando logremos eso, entonces habremos avanzado. En esta coyuntura, de verdad que no hay nada que recomendar. ¿Por qué razón? Bueno, tenemos un gobierno, un partido político en el poder, que ha estado persiguiéndonos día tras día. Nosotros, ¿Con cuáles cosas? Para que los amigos puedan entender. Nosotros hemos gastado muchas horas y casi perdido la Navidad peleando en el Congreso para que se respete la vida de los niños. El aborto. En el útero de la mujer. Exacto. Un contra tema, el aborto. es cierto. Y quien mandó de Palacio al Congreso, devolvió la ley para que se despenalizara el aborto, no fue un legislador, fue el presidente de la República. Pero ¿no será que él no entiende esa parte? Él lo entiende, nos hemos sentado con él, así como estamos hablando, y hemos hablado por horas sobre el tema. Entonces, no es por ignorancia. Entonces, tenemos un gobierno que nos persigue queriéndonos imponer el aborto en contra de nuestros principios, que creemos que la vida es un valor absoluto, exacto, no relativo. Que nos persigue imponiéndonos la ideología de género a través del sistema educativo y ahora a través del Ministerio de Administración Pública, haciendo convenio con organismos internacionales para abrir oficinas de ideología de género en todas las instituciones públicas del país, en contra de nuestros principios. Y ya, para ponerle la tapa al pomo, intentan quitarle la identidad a nuestro pueblo sacando el escudo de nuestra bandera. O sea, estamos hablando de que la iglesia está nadando contracorriente en cuanto a esos valores. Pero, por otro lado también, no solo quieren imponernos eso. El mayor partido de vocación electoral, de oposición, abiertamente resulta que es pro aborto
pro ideología de género y pro esos valores. O sea que por todos los frentes. Entonces, por eso digo que el panorama es complicado y no es atractivo para nada para la comunidad evangélica, la comunidad de fe en la República Dominicana en este momento. Bueno, pero fíjate que igual que en los deportes y en la guerra, hay niveles tácticos y niveles estratégicos. El horizonte de tiempo de 2020 es táctico. No se puede resolver ningún problema significativo, sino usar la táctica de apoyar a los candidatos cristianos de todos los partidos, porque son cristianos, no porque están en ese partido, dando un voto táctico, confiando en el carácter de ellos. Ahora, estratégicamente, el saneamiento de la condición política de la nación dominicana está sobre la base de edificar a las masas sobre la aplicación de la palabra de Dios en la esfera política y la responsabilidad del ciudadano delante de Dios respecto de los líderes políticos. Porque en una creación caída, quien pone límites a los gobernantes es el pueblo. Si el pueblo no sabe hacerlo, entonces los gobernantes se extralimitan en sus responsabilidades. Entonces, para que haya balance entre los gobernantes que deben existir por razón del diseño de Dios para el orden de la sociedad, para que haya balance entre ellos y su rol y la libertad de los ciudadanos, tiene que haber una masa de ciudadanos con una fuerte identidad propia y un carácter personal que les permita autogobernarse y que no necesiten de presión externa de otros humanos ni de sistemas para someterse a la ley. Entonces, nosotros somos una democracia representativa. Quiere decir que en la estructura de nuestra nación, los líderes políticos nos representan a nosotros, los de la masa de la sociedad, en lo que nosotros pensamos. Y si no nos representan, deben ser sustituidos. Pero para eso se necesita una masa de personas con capacidad de pensamiento crítico. ¿Quién le va a dar ese pensamiento crítico? La verdad. ¿Quién es la columna y baluarte de la verdad? La iglesia. Si la iglesia no cumple ese rol, entonces los ciudadanos y los cristianos, autodidácticamente, estudiando la Biblia y estudiando la historia de la iglesia, tenemos que formarnos, porque los líderes de las iglesias no están dispuestos a sacrificar sus intereses representados en sus ministerios, porque son su medio de vida y de legitimación social. Entonces, hasta cierto punto, ellos son colaboradores del sistema total. Para poder alterar ese sistema, igual que en el caso de la física que hablábamos, de la inercia, se necesita que el pueblo vaya a la palabra de Dios. Y afortunadamente existe la capacidad en los medios de comunicación masivos como el YouTube y el Internet de aprender por nosotros mismos. Así es, y el ejemplo de la física es fenomenal, porque si el pueblo no hace una mayor fuerza ¿no? para evitar esa inercia, nos vamos a quedar estancados. Cuando volvamos ya de esta próxima pausa, que es la última, yo quiero, siguiendo esa misma línea, hermanos, que ustedes nos digan, entonces, cómo los cristianos vamos a poder aprender, porque lo que estamos viendo con esta exposición que ustedes nos están dando, es que hay un sistema que permea incluso la comunidad misma cristiana. Y cuando digo la comunidad me refiero tanto a la católica como a la evangélica. Entonces, a las iglesias evangélicas. Claro, para que ustedes nos den una reflexión desde su punto de vista de cómo nosotros vamos a salir a presentar alternativas que nos enseñen y nos eduquen como cristianos. Cuando volvamos después de esta pausa en su espacio Fe y Razón. Bien, y
continuamos en su espacio Fe y Razón y bueno, nos quedamos en que yo quisiera escuchar y estoy muy seguro de que muchos de los hermanos también quieren escuchar esa reflexión de cómo entonces nosotros vamos a buscar la forma de poder educarnos para nosotros romper esa inercia que está en el sistema como cristianos. Porque si desde las iglesias no nos estamos educando de la forma en cómo podemos reaccionar como ciudadanos, tenemos que buscar alguna fuente. Obviamente la palabra de Dios nos va a direccionar en todo sentido, pero independientemente a ella también aportar nosotros un poquito o un granito de arena para esos fines. Pastor Fidel Lorenzo. Bueno, creo que tiene compleja que haber, la pregunta. Sí, muy compleja y dar una receta así rápida también es difícil. Sí, claro. Tiene que haber una alianza, familia, iglesia. Familia, iglesia en lo que compete a nosotros, porque podríamos decir el triángulo cuasi perfecto que Luis incluiría la escuela también. Familia, iglesia y escuela. Correcto. Pero en este caso vamos a decir que la familia, que es el espacio insustituible, donde se enseñan principios y valores éticos y morales y espirituales, tiene que jugar su rol dentro de la comunidad de fe. En principio, yo debo transferir valores a mis hijos para que al momento de tomar una decisión la hagan en base a sus principios. Segundo, la iglesia tiene que abocarse a revisar su discipulado. Y si el discipulado de la iglesia no contextualiza con las necesidades sociales y humanas, entonces eso es pura poesía y no es evangelio. Correcto. Es pura poesía. Correcto. Jesús siempre sobrepuso la necesidad humana al culto. Entonces, el contenido de mi servicio tiene que transformar vida también en la política. Muy bien. Entonces, en esa parte sí tenemos que ser proactivos. Nosotros, los espacios ya de servicio a las iglesias, como las instituciones nuestras, debemos abocarnos también a enseñar sobre formación sociopolítica, ciudadana, y como lo hace este espacio de orientación, de formación, que es muy importante, también debe seguir de manera intencional ahondando sobre esos temas neurálgicos que tenemos que enfrentar en el corto, mediano y largo plazo. Así es, arquitecto. Sí, yo creo que la recomendación es la autodidáctica. Nosotros tenemos 500 años después de la Reforma Protestante y la mayoría de los problemas políticos de la humanidad en base a la palabra de Dios, los reformadores los resolvieron aplicando sistemas, por ejemplo, de balances y contrapesos a los sistemas de autoridad y aseguraron el poder crear sociedades libres, pero a la vez ordenadas. En Latinoamérica nosotros tenemos un problema del desorden y pensamos que hay que restringir la libertad para que haya orden. No, en base a los principios de la palabra de Dios, los reformadores del siglo XVI practicaron y lo encarnaron en sistemas sociales, principios útiles para nosotros. Los líderes de las iglesias no nos lo van a enseñar. La solución es la autodidáctica. Afortunadamente, estamos viviendo en una época donde el conocimiento está tan accesible que nos permite edificarnos por nosotros mismos. Pero más importante para los cristianos es que el Señor Jesucristo espera un desempeño político de los cristianos que lo honre a Él. Así es. Quedar por debajo de ahí es afrentar su gloria. Y siempre cuando el pueblo de Dios no promueve la gloria de Dios, el resultado es el exilio. Así es. Y yo que he aprendido mucho en este programa de ustedes, de verdad les agradezco la participación, como siempre, al arquitecto Luis Sena, y esperando que el pastor Fidel Lorenzo nos siga dando vueltas y orientándonos, ¿no? También a los hermanos y amigos que nos están viendo. Yo concluyo de que los cristianos solo tenemos que mirar a Cristo, su forma, su vida, su mensaje, y todo lo demás vendrá por añadidura, y todo lo demás será muy fácil de discernir y detectar. Porque como ustedes han explicado muy bien, los valores judeocristianos no son difíciles de entender.
nosotros tenemos que seguir como cristianos a Cristo y olvidarnos de Leonel, de Danilo, de Hipólito, de Abinadel, de cualquiera que venga, porque ninguno de ellos está por encima de nuestro Señor. Y nosotros tenemos que estar, como ustedes muy bien dicen, a la altura de la representación que tenemos frente a su palabra, porque no son ninguno de esos políticos que nos va a juzgar, ni nos va a pedir cuentas el día del juicio final, es Dios mismo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad. Así que de verdad ha sido una bendición. Y a todos ustedes, amigos y hermanos, nos veremos la próxima semana. Que Dios les bendiga. Pasen muy buenas.